Foucault nos enseñó que el poder no es simplemente represivo, es productivo, nos hace ser quienes somos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué obedecemos sin cuestionar? ¿Cómo las instituciones moldean quiénes somos sin que lo notemos? ¿Podría ser que la libertad, como la entendemos, sea otra forma de control? Michel Foucault, el filósofo que desentrañó las sombras del poder, cuestionó todo lo que queríamos saber sobre la verdad, la autoridad y el conocimiento. ¿Estás listo para descubrir cómo su pensamiento sigue revelando los secretos más profundos de nuestra sociedad? Vamos a ello. Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers. Fue el segundo hijo de Paul-André Foucault, un médico cirujano que esperaba que su hijo siguiera la tradición familiar en la medicina. Su madre, Anna Malepert, también provenía de una familia acomodada y jugó un papel clave en su educación temprana, fomentando su amor por la lectura y el estudio. La infancia de Foucault estuvo marcada por un sentido de ambigüedad y diferencia. A pesar de ser un estudiante brillante, experimentó dificultades sociales debido a su sensibilidad e inclinación introspectiva. En el colegio Saint Stanislas, una institución católica de Poitiers, destacó en disciplinas como la historia y la literatura, pero mostró un carácter retraído y una relación complicada con sus compañeros. Estas primeras experiencias de sentirse otro respecto al entorno social moldearon en parte su interés posterior por el análisis del poder y la exclusión. En 1940, durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial, Foucault ingresó en el Liceo Henri IV en Poitiers. Este fue un periodo crucial en su desarrollo intelectual, pues comenzó a estudiar filosofía, una disciplina que rápidamente capturó su imaginación. Mostró un talento excepcional para el análisis crítico, lo que llevó a su familia a enviarle a París en 1945 para continuar su formación en el prestigioso Liceo Henri IV de la capital. Allí se preparó para ingresar a la Escuela Normal Superior, una de las instituciones más importantes de Francia en la formación de intelectuales. En 1946, Foucault entró en la Escuela Normal Superior, donde estudió filosofía bajo la dirección de Jean Hippolyte, un influente filósofo especializado en Hegel. Esta etapa marcó un punto de inflexión en su vida, tanto académica como personal. Por un lado, la Escuela Normal Superior le permitió acceder a un círculo intelectual vibrante y competitivo, en el que destacaron futuros pensadores como Jacques Derrida y Pierre Bourdieu. Por otro lado, enfrentó crisis personales relacionadas con su identidad sexual y su salud mental, lo que lo llevó a episodios de depresión severa e incluso a un intento de suicidio. Durante sus años en la institución, Foucault se adentró en una amplia variedad de corrientes filosóficas, desde la fenomenología hasta el existencialismo y el marxismo. También comenzó a interesarse por la psicología, una disciplina que estudiaría formalmente en la Sorbona en 1949. Este interés lo llevó a trabajar como asistente en un hospital psiquiátrico, una experiencia que influyó profundamente en su obra posterior. La formación de Foucault se completó con un periodo de estudios en Alemania a principios de los años 50, donde se familiarizó con el pensamiento de Nietzsche, Heidegger y Freud. Nietzsche fue sin duda una de las figuras filosóficas más influyentes para él. De Nietzsche tomó el concepto de genealogía como un método de análisis que rastrea el origen y desarrollo de las ideas, desmontando su aparente neutralidad o universalidad. Foucault aplicó este método para investigar cómo se construyen y legitiman los discursos de poder en áreas como la medicina, la sexualidad y la justicia. Por ejemplo, en Vigilar y Castigar se percibe claramente la influencia de Nietzsche en su análisis de cómo las instituciones disciplinarias moldean los cuerpos y las conductas. Además,
El enfoque de Nietzsche en la voluntad de poder como fuerza motriz de las relaciones humanas resonó en el trabajo de Foucault, aunque este último reinterpretó el concepto en términos de microfísicas del poder, es decir, cómo el poder opera en las interacciones cotidianas y no solo en las estructuras visibles. Heidegger, como hemos dicho, también fue fundamental para Foucault, especialmente en su preocupación por el ser y la existencia. Aunque Foucault nunca adoptó el vocabulario fenomenológico de Heidegger, sí se inspiró en su idea de que el ser humano está siempre situado en un contexto histórico y social que condiciona su forma de entender el mundo. El filósofo e historiador de la ciencia Giorgio Canguilhem fue mentor directo de Foucault y una influencia crucial en su interés por las historias de las ideas científicas. De Canguilhem heredó la preocupación por cómo los conceptos científicos no son neutrales, sino que están impregnados de valores sociales y políticos. Este enfoque se hace evidente en Historia de la locura en la época clásica. Aunque Foucault se distanció del existencialismo de Sartre, especialmente de su enfoque en la libertad individual, Sartre también influyó en su formación inicial al proponer una filosofía comprometida con la realidad social y la política. La Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia dejaron una huella indeleble en la generación de Foucault. Estas experiencias fomentaron en él una desconfianza hacia las grandes narrativas de poder y progreso, lo que se tradujo en su interés por los mecanismos de control y dominación. Más tarde, las revueltas de mayo del 68 en Francia lo acercaron a los movimientos estudiantiles y a las luchas contra la autoridad estatal, lo que influyó en su análisis del poder no como algo concentrado en el Estado, sino disperso en múltiples instituciones y prácticas sociales. Foucault, en los años 60, también fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Clermont-Ferrand y la Universidad de Túnez. En 1970 fue nombrado profesor en el Colegio de Francia, una de las instituciones más prestigiosas del país, donde ocupó la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento. Este puesto le permitió explorar temas interdisciplinarios y le otorgó una plataforma para influir en el discurso académico y público. Aunque es cierto que a menudo se lo relaciona con el estructuralismo, él rechazó esta etiqueta, si bien es verdad que compartía con los estructuralistas un enfoque en los sistemas y las estructuras que subyacen al pensamiento humano. Foucault no se limitó solo a la vida académica, también participó activamente en debates políticos y sociales. Fue un crítico del sistema penitenciario, el colonialismo y la medicalización de la sociedad. En 1971 fundó el Grupo de Información sobre Prisiones, una organización que buscaba exponer las condiciones inhumanas en las cárceles francesas y dar voz a los presos. Este compromiso lo convirtió en una figura polémica, admirada por algunos como un defensor de los derechos humanos y criticada por otros que lo consideraban excesivamente radical. En sus últimos años, Foucault continuó trabajando incansablemente, profundizando en su obra Historia de la Sexualidad. A pesar de su delicada salud, dictaba conferencias y mantenía su vigor intelectual. En 1984 contrajo una enfermedad que en ese momento aún era tabú, el SIDA. Foucault fue uno de los primeros intelectuales en ser víctima de esta epidemia, aunque su diagnóstico no fue públicamente reconocido hasta después de su muerte. Falleció el 25 de junio de 1984 en París, dejando un legado monumental. Su partida fue tan enigmática como su pensamiento, marcando el fin de una era en la filosofía contemporánea. Una vez trazado su contexto histórico, cultural y su biografía, vamos a adentrarnos en su pensamiento filosófico. Vamos a comenzar por su famosa obra, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Esta obra, publicada en 1966, es de las más influyentes y a la vez polémicas de Foucault.
Este libro marcó un momento crucial en su trayectoria intelectual, estableciendo los fundamentos de su enfoque arqueológico y desafiando las concepciones tradicionales sobre la historia del conocimiento y las ciencias humanas. Las palabras y las cosas fue escrita durante un periodo de intensa transformación en el panorama intelectual francés, en el que el estructuralismo, liderado por figuras como Lévi-Strauss y Lacan, dominaba el debate filosófico. El libro aborda un problema central: cómo han surgido las ciencias humanas como una categoría de conocimiento en la modernidad. Para responder a esta pregunta, traza Foucault una genealogía de las epistemes, los marcos históricos que determinan qué es posible saber en cada época. Más que narrar una historia lineal del progreso, se centra en las rupturas y discontinuidades que han dado forma a nuestro pensamiento. Se organiza en capítulos que examinan diferentes aspectos del conocimiento y su relación con las epistemes. Por ejemplo, tenemos la episteme renacentista. Aquí describe Foucault el Renacimiento, el conocimiento basado en la idea de similitud y correspondencia. Las palabras en esta época no se distinguían claramente de las cosas, en cambio, había una creencia en una conexión directa entre los signos y los objetos que representaban. En la episteme clásica, que abarca los siglos XVII y XVIII, se va a producir una reorganización del conocimiento que separa las palabras de las cosas. En este periodo surge una obsesión por la clasificación y el orden, como se refleja en las taxonomías de la biología o las leyes de la física. Y finalmente tenemos la episteme moderna. En el siglo XIX se produce otra ruptura que da lugar a las ciencias humanas. En esta nueva episteme, el hombre se convierte en el centro del conocimiento, pero también en su objeto de estudio. Esta es la era de las disciplinas, como la psicología, la sociología y la economía. Uno de los conceptos más provocadores de las palabras y las cosas es la idea de que el hombre, como categoría central del conocimiento, es una construcción histórica reciente y posiblemente transitoria. Según Foucault, el hombre no ha existido siempre como objeto de estudio, solo emerge como tal en la episteme moderna, cuando se desarrollan las ciencias humanas. Sin embargo, al igual que otras categorías históricas, Foucault sugiere que el hombre puede desaparecer en el futuro. Para Foucault no hay una esencia humana eterna. Lo que consideramos humanidad es el resultado de relaciones de poder y saber específicas que podrían cambiar. En las palabras y las cosas, Foucault introduce su enfoque arqueológico, que se centra en analizar los sistemas de pensamiento que hacen posible la producción de conocimiento en diferentes periodos históricos. Este método no busca descubrir la verdad última sobre el mundo, sino examinar cómo las ideas y prácticas se organizan en torno a ciertas estructuras epistémicas. Por ejemplo, en la episteme clásica, las disciplinas científicas se centraban en la clasificación y la regularidad, mientras que en la episteme moderna el enfoque cambió hacia el análisis de procesos y dinámicas. La arqueología del saber permite a Foucault identificar las discontinuidades entre estas epistemes y cuestionar la idea de un progreso lineal en la historia del conocimiento. Otro tema central en la obra es cómo el lenguaje ha sido entendido y utilizado en diferentes épocas. Foucault argumenta que en el Renacimiento el lenguaje era visto como un reflejo directo del mundo, una especie de espejo que permitía comprender la realidad. Sin embargo, en la episteme clásica, el lenguaje se autonomiza y se convierte en un sistema independiente que debe ser descifrado y ordenado. En la modernidad, el lenguaje adquiere un papel aún más complejo. Ya no es simplemente una herramienta de representación, sino un objeto de estudio en sí mismo. Las disciplinas como la filología, la lingüística y la semiótica emergen para analizar las estructuras subyacentes del lenguaje, lo que refleja un cambio profundo en la relación entre las palabras y las cosas. Otro punto clave, como dijimos, es el estudio del surgimiento de las ciencias humanas en el siglo XIX.
Para Foucault, estas disciplinas no son simplemente el resultado de un avance en el conocimiento, sino el producto de una transformación en la episteme que coloca al hombre como objeto central de estudio. Argumenta que las ciencias humanas están profundamente imbricadas en las relaciones de poder. Por ejemplo, la psicología no solo describe la mente humana, sino que también regula y normaliza comportamientos, mientras que la economía y la sociología operan dentro de marcos ideológicos que refuerzan ciertos sistemas de poder. Foucault también adopta una perspectiva interdisciplinaria, combinando análisis filosófico, histórico y lingüístico para trazar las transformaciones en las epistemes. Esta epistemología le permite cuestionar las categorías que damos por sentadas, como la idea de que el hombre es un objeto de estudio natural. Las palabras y las cosas fue un éxito inmediato, pero también generó una gran polémica. Algunos críticos elogiaron la originalidad de la obra y su capacidad para desafiar las concepciones tradicionales de la historia del conocimiento, mientras que otros lo acusaron de ser excesivamente abstracta o de carecer de un rigor histórico. En su otra obra clave, Historia de la locura en la época clásica, publicada por primera vez en 1961, Michel Foucault marca otro punto de inflexión en la forma en la que se aborda la historia de las ideas, al ofrecer una lectura radicalmente distinta de la locura y su relación con las estructuras de poder, el conocimiento y la exclusión social. La obra no solo desafió los paradigmas tradicionales de la historia de la psiquiatría, sino que también estableció el enfoque metodológico que definiría el trabajo posterior de Foucault. La génesis de la historia de la locura se encuentra en los estudios de Foucault sobre psicología y psiquiatría, así como en su interés por la filosofía existencial y el estructuralismo. Durante los años 50, trabajó en hospitales psiquiátricos y tuvo contacto directo con pacientes mentales, una experiencia que lo marcó profundamente y que influyó en su percepción de la locura como algo más que un fenómeno médico. En lugar de considerarla una enfermedad, comenzó a verla como una construcción cultural y social. La obra también surge en un momento en que la crítica a las instituciones tradicionales estaba en auge, tanto en Francia como en el mundo. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial vieron el resurgimiento del humanismo existencialista y una desconfianza generalizada hacia las estructuras de autoridad, incluidas las instituciones médicas. En este contexto, Foucault buscó desentrañar cómo se habían construido históricamente las categorías de razón y locura y cómo estas divisiones habían servido para legitimar prácticas de exclusión y control. El libro está dividido en tres partes principales que trazan una genealogía de la locura desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. En la primera parte, Foucault describe cómo la locura era vista durante el Renacimiento como algo ambivalente, una mezcla de sabiduría y tragedia. La locura no estaba completamente separada de la razón, sino que era un aspecto complementario de la condición humana. Obras como El elogio de la locura de Erasmo o las pinturas del Bosco reflejan esta visión de la locura como algo profundamente humano y ligado a la experiencia existencial. En la segunda parte de la obra, El gran encierro, y quizás la más conocida, Foucault analiza el fenómeno que tuvo lugar en Europa en los siglos XVII y XVIII. Foucault argumenta que en este periodo la locura dejó de ser entendida como parte de la condición humana para convertirse en un problema que debía ser segregado y gestionado. Miles de personas, no solo locos, sino también mendigos, vagabundos y criminales, fueron encerrados en instituciones como los hospitales generales de París. Según Foucault, este encierro no fue un acto de caridad ni de tratamiento médico, sino una forma de disciplinar y controlar a las poblaciones consideradas desviadas. En la tercera parte, la era de la psiquiatría, Foucault examina cómo, en esta era moderna, la locura fue medicalizada y sometida al dominio de la psiquiatría. Aquí
analiza figuras como Philippe Pinel y Jean-Étienne Esquirol, quienes son a menudo considerados los fundadores de la psiquiatría moderna. Aunque estos médicos son presentados tradicionalmente como humanistas que liberaron a los locos de sus cadenas, Foucault argumenta que en realidad institucionalizaron nuevas formas de control basadas en la observación clínica y la normalización de conductas. Uno de los temas centrales de la obra es también cómo la sociedad ha utilizado la categoría de locura para excluir y marginar a ciertos grupos. Para Foucault, la locura no es simplemente una condición médica, sino una etiqueta impuesta por la sociedad para definir lo que es normal y lo que no lo es. En este sentido, la locura se convierte en un espejo de los miedos y ansiedades de una cultura, y las instituciones creadas para gestionarla reflejan las dinámicas de poder y control social. Foucault rechaza la idea de que la locura es un fenómeno universal o eterno. En lugar de ello, sostiene que las concepciones de la locura han cambiado a lo largo del tiempo, dependiendo de las estructuras culturales, económicas y políticas de cada época. Según él, las instituciones que se encargan de gestionar la locura, como los hospitales psiquiátricos, no solo ejercen poder sobre los individuos, sino que también producen saberes que legitiman ese poder. La psiquiatría, por ejemplo, no es una disciplina neutra, sino un conjunto de prácticas y discursos que están profundamente vinculados a las relaciones de poder. Foucault cuestiona la imagen tradicional de la psiquiatría como una disciplina progresista que ha traído luz y compasión a la comprensión de la locura. En su lugar, argumenta que la psiquiatría ha sido desde sus inicios un instrumento de control social que ha servido para reforzar las normas y valores de la cultura dominante. Otro tema importante es cómo los locos han sido históricamente despojados de su voz. Según Foucault, la medicalización de la locura implicó la imposición de un discurso racional que silenció las experiencias y perspectivas de los propios locos. En lugar de ser escuchados, fueron diagnosticados, observados y categorizados. Cuando se publicó Historia de la locura, fue aclamada por su originalidad y profundidad, pero también, como las grandes obras, generó críticas. Algunos historiadores argumentaron que había exagerado ciertos aspectos, como el alcance del gran encierro, y otros también cuestionaron su falta de referencias directas a las voces de los locos. A pesar de estas críticas, la obra estableció a Foucault como una figura central en el pensamiento crítico del siglo XX. Otra obra fundamental es Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión. Publicada en 1975, representa un análisis revolucionario sobre cómo las sociedades modernas han desarrollado sistemas de control y disciplinamiento. Foucault traza una genealogía del castigo, mostrando cómo las formas de control han evolucionado desde la brutalidad de las ejecuciones públicas en la época premoderna hasta los sistemas sutiles y omnipresentes de vigilancia y disciplina que caracterizan la modernidad. Foucault escribió Vigilar y castigar en un periodo en el que estaba profundamente involucrado en debates sobre justicia, poder y derechos humanos. Este contexto influyó directamente en la obra, que puede entenderse como un intento de desentrañar las raíces históricas de las instituciones disciplinarias y su impacto en los cuerpos y las mentes de las personas. El objetivo principal de Foucault es mostrar que el poder no se limita a la fuerza bruta o a la autoridad visible, sino que opera a través de mecanismos sutiles que configuran nuestras conductas, pensamientos y percepciones. Para ello, analiza la transformación histórica desde las formas tradicionales de castigo hacia un modelo de disciplina basado en la vigilancia y el control de los cuerpos. La obra se divide en 4 partes, cada una centrada en un aspecto clave de la evolución del castigo y el disciplinamiento. En Suplicio examina los castigos físicos y las ejecuciones públicas en la época premoderna, mostrando cómo el castigo se centraba en el cuerpo y buscaba exhibir el poder soberano.
En Castigo analiza la transición hacia un sistema penal que enfatiza la corrección y la rehabilitación del delincuente en lugar de la venganza física. En Disciplina explora cómo las instituciones disciplinarias, como las cárceles, las escuelas y los hospitales, se convierten en instrumentos clave para moldear y controlar a los individuos. Y en Prisión, que es la última parte, argumenta que la prisión no es solo una institución aislada, sino el modelo paradigmático de una sociedad disciplinaria. Como hemos dicho en la primera parte, las ejecuciones públicas, las torturas y los suplicios no solo buscaban infligir dolor al culpable, sino también escenificar el poder absoluto del rey. Estos rituales de violencia extrema servían como un recordatorio visual y simbólico de la autoridad del monarca, quien se presentaba como el único capaz de restaurar el orden cuando se cometía un crimen. Sin embargo, a partir del siglo XVIII se produce una transformación en las formas de castigo. Foucault argumenta que este cambio no fue impulsado por una preocupación humanitaria, como a menudo se asume, sino por un cambio en las estrategias de poder. En lugar de centrarse en el cuerpo del delincuente, el sistema penal moderno se enfoca en su alma, buscando corregir su conducta y reformar su moralidad. Este cambio refleja una transición hacia un poder más eficiente y productivo, que ya no depende de la fuerza bruta, sino de la capacidad de moldear a los individuos desde dentro. Uno de los conceptos más influyentes de vigilar y castigar es el del panóptico, un diseño arquitectónico propuesto por Jeremy Bentham en el siglo XVIII para maximizar la vigilancia en las cárceles. El panóptico consiste en una torre central desde la cual se pueden observar todas las celdas que lo rodean, sin que los prisioneros sepan si están siendo observados en un momento dado. Esta incertidumbre genera un estado de vigilancia internalizada, en el que los prisioneros ajustan su conducta por temor a ser castigados. Foucault utiliza el panóptico como una metáfora para describir cómo operan las sociedades disciplinarias modernas. Según él, el poder no necesita ser ejercido directamente, basta con que los individuos se sientan constantemente observados para que regulen su propio comportamiento. Este modelo de vigilancia no solo se limita a las cárceles, sino que se extiende a las instituciones como las escuelas, las fábricas y los hospitales, donde se busca maximizar la eficiencia y el control. Foucault desarrolla también su concepto de microfísica del poder, que describe cómo el poder opera a nivel de las interacciones cotidianas y los cuerpos individuales. A diferencia de las concepciones tradicionales que ven el poder como algo que emana desde arriba, Foucault argumenta que el poder está disperso en una red de relaciones que atraviesan toda la sociedad. Esta microfísica del poder se manifiesta en prácticas disciplinarias aparentemente insignificantes, como la organización del espacio, la regulación del tiempo y la supervisión de las actividades. Por ejemplo, en las escuelas, la disposición de los pupitres y la programación de horarios no son neutrales, sino que están diseñados para maximizar la vigilancia y el control de los estudiantes. De manera similar, en las fábricas, las líneas de producción y los relojes de control no solo aumentan la productividad, sino que también disciplinan a los trabajadores, moldeando su conducta y sometiéndolos a un régimen de control constante. El cuerpo, para Foucault, no es simplemente un objeto pasivo, sino también un campo de batalla en el que se inscriben las relaciones de poder. A través de prácticas como la vigilancia, el entrenamiento y la corrección, las instituciones disciplinarias moldean los cuerpos para que se ajusten a las normas y expectativas de la sociedad. Un ejemplo claro de esta dinámica es el sistema penitenciario, que no solo busca castigar a los delincuentes, sino también transformarlos en sujetos dóciles y útiles. Foucault argumenta que esta transformación no se logra mediante la violencia directa, sino a través de técnicas más sutiles, como la observación constante, la clasificación y el establecimiento de rutinas. La historia de la sexualidad es otra de las obras monumentales de Foucault, en la que aborda el discurso sobre la sexualidad
y cómo éste ha sido construido y utilizado como un mecanismo de poder a lo largo de la historia. Publicada inicialmente en 1976 con el volumen La voluntad de saber, esta obra es el primer tomo de un proyecto más amplio que incluye otros dos volúmenes, como El uso de los placeres y La inquietud del sí. A través de esta serie, Foucault analiza cómo la sexualidad no es solo un fenómeno biológico o natural, sino una construcción social profundamente ligada a las relaciones de poder y saber. La obra fue escrita en un periodo en el que los estudios sobre género y sexualidad comenzaban a ganar protagonismo en el ámbito académico, influenciados por movimientos como la liberación sexual, el feminismo y el activismo LGTBI. Sin embargo, en lugar de adoptar una postura celebratoria hacia la liberación sexual, Foucault desarrolló una crítica incisiva de las formas en que los discursos sobre la sexualidad han sido instrumentalizados para disciplinar y controlar a los individuos. En contraste con la narrativa común de que la modernidad ha traído una mayor apertura y libertad sexual, Foucault argumenta que la sexualidad ha sido objeto de una proliferación de discursos que, lejos de emanciparla, la han sometido a una vigilancia y regulación crecientes. Este enfoque rompe con las interpretaciones tradicionales y establece un nuevo marco para comprender la sexualidad en relación con el poder. En el primer volumen, en La voluntad del saber, Foucault critica lo que él llama la hipótesis represiva, que sostiene que la modernidad, especialmente desde el siglo XIX, ha reprimido sistemáticamente la sexualidad. Según esta visión tradicional, el ascenso de la moral burguesa y victoriana habría impuesto un silencio sobre el sexo, reprimiendo sus manifestaciones en favor de un discurso basado en la moral y el control. Foucault desafía esta hipótesis al argumentar que, lejos de ser reprimida, la sexualidad ha sido objeto de una proliferación de discursos y regulaciones. Instituciones como la medicina, la psiquiatría, la pedagogía y la religión han generado un flujo continuo de saberes sobre el sexo, presentándolo como algo que debe ser analizado, categorizado y gestionado. En lugar de reprimir la sexualidad, estas instituciones han contribuido a producirla como un objeto de conocimiento y control. Por ejemplo, Foucault señala cómo en el siglo XIX hubo un auge de los estudios sobre la sexualidad, desde la clasificación de las perversiones sexuales hasta el desarrollo de una pedagogía moral para regular el comportamiento sexual de los niños. Este proceso, según Foucault, no reflejó una represión, sino una estrategia de poder que utiliza el discurso sobre la sexualidad para disciplinar los cuerpos y las mentes. Foucault argumenta que el poder no opera simplemente como una fuerza represiva que prohíbe o censura, sino como una red productiva que genera discursos, normas y prácticas. En este sentido, el poder no solo regula la sexualidad, sino que también la produce como un objeto de conocimiento. Para ilustrar esta idea, Foucault introduce el concepto de biopoder, que describe cómo las sociedades modernas gestionan la vida a nivel biológico. El biopoder opera a través de dos mecanismos principales: la disciplina de los cuerpos individuales y la regulación de las poblaciones. En el caso de la sexualidad, esto implica prácticas como la educación sexual, la política de natalidad y la medicalización de las desviaciones sexuales. El biopoder no busca eliminar el sexo, sino gestionarlo para maximizar la productividad y la estabilidad social. Por ejemplo, la regulación de la sexualidad en el matrimonio no solo garantiza la reproducción de la población, sino que también refuerza las normas sociales sobre género y familia. En la obra, Foucault introduce también el concepto de dispositivo para describir el conjunto de discursos, instituciones, prácticas y tecnologías que configuran un campo específico de saber y poder. El dispositivo de la sexualidad incluye no solo los discursos médicos y religiosos sobre el sexo, sino también las prácticas cotidianas que internalizan estas normas. El dispositivo de la sexualidad no se limita a prohibir o permitir ciertas conductas sexuales, también establece las categorías y marcos que definen lo que es normal y anormal.
Por ejemplo, la distinción entre heterosexualidad y homosexualidad, que se consolidó en el siglo XIX, no es una categoría natural, sino una construcción social que refleja las relaciones de poder de su tiempo. Al clasificar ciertas prácticas como desviadas, el dispositivo de la sexualidad no solo regula el comportamiento, sino que también produce identidades. La genealogía de la confesión también es una práctica central en la construcción de la sexualidad. Según Foucault, la confesión, que tiene sus raíces en el cristianismo, se transformó en una técnica secularizada de producción de verdad en la modernidad. La confesión no solo implica revelar lo que uno ha hecho, sino también quién es, configurando la sexualidad como una verdad interior que debe ser descubierta y expresada. Foucault analiza cómo esta práctica se transformó de la esfera religiosa a la secular, infiltrándose en disciplinas como la medicina y la psicología. Por ejemplo, en la terapia psicológica, los pacientes son animados a hablar sobre su sexualidad como un medio para alcanzar la autocomprensión y la curación. Sin embargo, Foucault argumenta que esta práctica no es liberadora, sino que refuerza la normatividad al someter a los individuos a un régimen de autoexploración y regulación. En el volumen El uso de los placeres y la inquietud de sí, Foucault expande su análisis para explorar cómo las prácticas sexuales no solo están reguladas por el poder, sino que también son una fuente de placer y subjetividad. Analiza cómo en la antigua Grecia y en Roma el sexo no se conceptualizaba en términos de identidad, sino como una práctica ética vinculada a la moderación, la responsabilidad y el autocontrol. Foucault contrasta estas prácticas con la modernidad, donde la sexualidad se ha convertido en un marcador central de la identidad personal. Mientras que los griegos veían el sexo como una cuestión de conducta, la modernidad lo presenta como una verdad interior que define quiénes somos. Esta transformación, según Foucault, refleja un cambio en las formas de poder y subjetivación. Saliendo de la sexualidad, debemos centrarnos en el famoso curso que dio Foucault entre 1978 y 1979, titulado El nacimiento de la biopolítica, poder, economía y gestión de la vida. Porque este concepto de la biopolítica es bastante significativo. Foucault define la biopolítica como una forma de poder que emerge en la modernidad y que se centra en la gestión de la vida biológica de las poblaciones. Este poder no se limita a ejercer control mediante la fuerza o la coacción, sino que opera a través de mecanismos que regulan la salud, la reproducción, la educación y la economía. Mientras que en épocas anteriores el soberano tenía el poder de hacer morir o dejar vivir, la biopolítica se caracteriza por el poder de hacer vivir o dejar morir. En este contexto, la biopolítica se ocupa de problemas como el crecimiento demográfico, la esperanza de vida, las tasas de natalidad y mortalidad y la productividad económica. Foucault argumenta que estas preocupaciones no son neutrales, sino que están profundamente entrelazadas con las relaciones de poder y los objetivos de la gobernanza. Este cambio en el enfoque del poder desde el individuo hacia la población es central para entender cómo las sociedades modernas gestionan la vida. Foucault introduce el concepto de gubernamentabilidad para describir las técnicas y relaciones utilizadas por los gobiernos, para describir las técnicas y racionalidades utilizadas por los gobiernos para gestionar a las poblaciones. La gubernamentabilidad se refiere al arte de gobernar, que incluye no solo la administración estatal, sino también las formas en que los individuos son incentivados a autorregularse según ciertos valores y normas. Foucault rastrea cómo la economía se convierte en un elemento central de la gubernamentabilidad en la modernidad. A diferencia de los sistemas premodernos, donde el poder soberano estaba centrado en el control territorial y militar, en la era moderna, el poder se desplaza hacia la gestión de los recursos, el comercio y la población. Este cambio, según Foucault, está estrechamente vinculado al desarrollo del capitalismo y al auge de las ciencias económicas. En el neoliberalismo, la economía para él
no es solo un dominio separado de la política, se convierte en la lógica central que organiza la sociedad. Foucault explora cómo las políticas neoliberales promueven una visión de los individuos como emprendedores de sí mismos, responsables de maximizar su capital humano y gestionar su vida como un proyecto económico. Este énfasis en la autooptimización refleja una forma de biopolítica que no solo regula desde fuera, sino que también internaliza las normas de control en los propios sujetos. Para él, el enfoque que le da al neoliberalismo no es solo el de una doctrina económica, sino como una racionalidad que permea todas las esferas de la vida. Foucault distingue entre el neoliberalismo alemán de la posguerra, conocido como ordoliberalismo, y el neoliberalismo anglosajón, representado por economistas como Milton Friedman y Friedrich Hayek. Aunque estos enfoques tienen diferencias importantes, comparten una visión común, la creencia de que el mercado debe ser la base de la organización social. Foucault analiza cómo el ordoliberalismo surgió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta al totalitarismo nazi y al fracaso del liberalismo clásico. Los ordoliberales, como Walter Eucken y Wilhelm Röntgen, argumentaban que el mercado no podía funcionar de manera eficiente sin un marco institucional sólido proporcionado por el Estado. En lugar de eliminar el Estado, el ordoliberalismo proponía un papel activo para garantizar la competencia y prevenir monopolios. Esta forma de neoliberalismo se centraba en crear las condiciones para que el mercado pudiera autorregularse, mientras se aseguraba una cierta estabilidad social. En contraste, el neoliberalismo anglosajón, especialmente en la versión promovida por la Escuela de Chicago, enfatiza la desregulación y la reducción del papel del Estado. Economistas como Milton Friedman y Gary Becker argumentaron que todas las actividades humanas, desde la educación hasta la familia, podían ser analizadas y gestionadas según principios de mercado. Este enfoque extiende la lógica económica a áreas que tradicionalmente se consideraban fuera del mercado, como la salud, la justicia y la seguridad. Para Foucault, en el marco neoliberal, los individuos ya no son simplemente ciudadanos con derechos y deberes, sino emprendedores responsables de maximizar su propio capital humano. Este concepto, desarrollado por economistas como Gary Becker, describe a los individuos como empresas que gestionan sus habilidades, conocimientos y recursos para obtener beneficios en un mercado competitivo. Foucault argumenta que esta visión tiene profundas implicaciones biopolíticas. Al presentar la vida como un proyecto económico, el neoliberalismo internaliza las normas de eficiencia, productividad y competitividad en los propios sujetos. Los individuos no solo están gobernados desde fuera, sino que también se gobiernan a sí mismos según los valores del mercado. En este proceso, que Foucault llama subjetivación, convierte la vida humana en un objeto de cálculo y optimización constante. Un claro ejemplo que pone es la educación. En un marco liberal, la educación no es solo un medio para adquirir conocimientos, sino una inversión en capital humano que debe maximizarse para garantizar el éxito económico. De manera similar, la salud se convierte en una responsabilidad individual, donde los pacientes son incentivados a adoptar estilos de vida saludables, no solo por razones médicas, sino también para maximizar su productividad. Por tanto, el neoliberalismo funciona como un mecanismo económico para Foucault que organiza toda la sociedad. A diferencia del liberalismo clásico, que veía al mercado como un espacio natural que debía protegerse de la intervención estatal, el neoliberalismo considera que el mercado debe ser creado y sostenido activamente a través de políticas públicas. Este cambio refleja una lógica biopolítica que busca optimizar la vida y la sociedad según principios de competencia y eficiencia. Un ejemplo de esta lógica es la privatización de servicios públicos como la salud, la educación y la seguridad social. En el neoliberalismo, estos servicios no se ven como derechos fundamentales,
sino como bienes que pueden ser gestionados más eficientemente por el mercado. Foucault no ofrece una solución directa a estas problemáticas, pero su análisis de la biopolítica y el neoliberalismo revela cómo las relaciones de poder y saber configuran las condiciones de posibilidad para estas desigualdades. Otra obra que no podemos olvidar es La arqueología del saber, publicada en 1969, que sirve como un texto metodológico para entender y aplicar su enfoque arqueológico al análisis del conocimiento y los discursos. En esta obra, Foucault no solo expone los principios de la arqueología como método, sino que también reflexiona críticamente sobre su propia obra anterior. Uno de los puntos de partida en la arqueología del saber es su rechazo de la historia tradicional, que tiende a centrarse en figuras individuales, eventos cronológicos y grandes narrativas de progreso. Foucault cuestiona esta visión al argumentar que la historia no es lineal, las ideas y los discursos no evolucionan de manera continua, sino que están marcados por rupturas, discontinuidades y transformaciones abruptas. El sujeto tampoco es el centro del saber. Foucault critica la noción de que los individuos son los creadores del conocimiento. En su lugar, enfatiza las estructuras y prácticas colectivas que condicionan lo que es posible pensar y decir. La verdad también es contingente. Lo que en una época se considera verdad no es universal, sino que es producto de relaciones de poder y configuraciones discursivas específicas. En la arqueología del saber, Foucault coloca por tanto el discurso en el centro del análisis. Para él, un discurso no es simplemente un conjunto de palabras o textos, sino un sistema de prácticas que producen y regulan el conocimiento. Los discursos no solo describen la realidad, sino que también la construyen al establecer lo que se considera verdadero, válido y relevante en un contexto determinado. Por ejemplo, en la medicina del siglo XIX, la formación discursiva estaba regulada por conceptos como enfermedad, anatomía y patología. Estas reglas determinaban no solo qué se podía investigar, sino también cómo se debía interpretar la enfermedad y qué métodos eran legítimos. También en la obra se cuestiona la centralidad del sujeto en la producción del conocimiento. Mientras que la filosofía tradicional tiende a ver el sujeto como el origen del saber, Foucault sostiene que el sujeto mismo es producido por las estructuras discursivas, es decir, los individuos no crean los discursos, sino que son configurados por ellos. Por ejemplo, como hemos dicho en el campo de la medicina, el médico no es solo un sujeto que adquiere conocimiento, sino un producto de las reglas y prácticas que definen lo que significa ser un médico en un contexto histórico particular. En conclusión, la filosofía de Foucault es una invitación a cuestionar las estructuras que nos rodean. A través de conceptos como poder, saber y subjetividad, revela cómo las instituciones y los discursos moldean nuestra forma de pensar y actuar. Para Foucault, el poder no es solo opresivo, sino productivo. Crea realidades, saberes y sujetos. Su análisis histórico mostró que la verdad no es absoluta, sino una construcción influida por relaciones de poder. En esencia, su legado reside en desentrañar cómo funcionamos dentro de sistemas aparentemente naturales, empoderándonos para resistir, repensar y transformar las normas que gobiernan nuestra vida. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.